típicos de estos días y poderle platicar a la gente un poquito por qué estamos en esta situación tan complicada donde tenemos que tener una velita, una veladora, una lámpara al lado nuestro. Pues Pues el en tema del día de hoy es el sector eléctrico nacional, qué está pasando, hacia dónde vamos, cuáles son las opciones, cuáles son los problemas, cuáles son los retos. Y bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy, si me conviene tener paneles solares, qué ventajas, qué desventajas, cuál es la inversión, qué debo de hacer como empresa, como si estoy pensando en algún nuevo parque industrial, si estoy pensando en alguna ciudad, qué puedo hacer como mexicano ante los apagones y por qué tenemos apagones en este momento. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Publico mis estrategias de inversión en el Substack de Carlos cada domingo. Elaboro este space junto con la doctora Erika Dan y gracias a ella este space se convierte en un podcast que subimos a Apple Podcast y Spotify. Entonces, bueno, pues empezamos con el sector eléctrico nacional. Lo primero con lo que tenemos que empezar es, bueno, pues, ¿de dónde sale la energía eléctrica nacional? Bueno, eso se llama la matriz energética. En México, el 79% de nuestra energía proviene de combustibles fósiles. Debería de ser ya nada más el 75% e ir bajando hacia niveles del 60% en los próximos 6 años, pero eso lamentablemente no va a suceder. Ese 79%, la mayor parte se produce en unas plantas que se llaman de ciclo combinado, que utilizan gas natural. ¿Por qué en México utilizamos gas natural para generar energía? Bueno, básicamente porque tenemos a Texas, donde hay gas natural muy barato, de los más baratos del mundo. Hay de sobre ese gas natural. De alguna manera casi casi lo regalan. Y México se ha hecho muy dependiente de ese gas natural, lo que pues es una buena noticia porque tenemos una energía relativamente barata, pero al mismo tiempo nos hacemos muy dependientes en esta relación con Estados Unidos, principalmente con Texas. ¿Puede el gobierno norteamericano cerrar la llave del gas natural a las empresas para que se lo dejen de vender a la CFE? No, lo más probable es que no lo pueda hacer, pero evidentemente Trump podría en algún momento sí ponerle algún hasta aquí a esas empresas y complicarles la vida. Pemex produce gas, sí, sí produce, pero casi todo lo que Pemex produce, Pemex mismo lo consume. Más o menos el 80% del gas que consume la Comisión Federal de Electricidad proviene de Texas. ¿México tiene gas natural? Sí. México tiene reservas probadas de gas natural muy barato en Tamaulipas. Es la misma meseta, son los mismos yacimientos de Texas. En 2018 se tenía planeada la primera subasta para extraer gas natural, pero López Obrador en septiembre de ese año, al ganar las elecciones, pidió que se cancelara y en consecuencia, bueno, pues ahí hay unas grandes reservas de gas natural que México no ha extraído. ¿Por qué López Obrador no quiso extraer ese gas? Pues lamentablemente es por un tema ideológico, él mismo lo señaló casi al final de su gobierno, dijo, yo no quería pasar a la historia como un presidente que regalara sus energéticos a los privados. Hay que señalar que hay empresas del otro lado, como Bayeres, ¿no? Los dueños de Palacio de Hierro, que tienen empresas en Texas que están extrayendo gas natural de Texas. Entonces, hay tecnología mexicana con una buena regulación de fracking para extraer el gas sin mayores problemas. Carlos, ¿el fracking genera temblores? No. Houston, Dallas, San Antonio no tienen temblores. No, el ser humano todavía no puede generar un terremoto haciendo una excavación en la tierra. Entonces, no habría de qué preocuparse. México, una de las grandes opciones que tiene a futuro, bueno, pues es llevar a cabo esas subastas para extraer ese gas y no depender tanto del gas natural de los norteamericanos. Ahora bien, ¿qué es lo que están haciendo otros países? Bueno, por ejemplo, en Europa se criticó mucho el cierre de las empresas nucleares, de toda la energía nuclear. Hay algunos países que están regresando a la energía nuclear. España, por ejemplo, dice que no. Ellos están más centrados en energías renovables. China, que es el gran consumidor y el que más está invirtiendo en este momento, está invirtiendo entre 8 y 10 veces lo que invierte en carbón, lo está invirtiendo en energías renovables. China todavía invierte en carbón. México también invierte en carbón. Tenemos 6 carboeléctricas en el país.
Y bueno, pues va dependiendo de qué tienen a la mano los países en lo que más les conviene invertir. ¿Qué es lo que más tiene México a la mano? Lo que más tiene México a la mano es sol y aire, evidentemente, más que gas y más que otra cosa, lo que tenemos es sol y aire. ¿En qué deberíamos de invertir? Bueno, pues evidentemente deberíamos de invertir en energías renovables en los próximos 6 años. Más o menos, para que tengan una idea, en México hay instalados 90 gigawatts de energía. El año pasado, tan solo de energía solar, China instaló 270 gigawatts. En un año triplicó toda la energía que México tiene. Y bueno, pues en los próximos 6 años se estima o hay un presupuesto de 22.000 millones de dólares. Estamos hablando de más o menos 25 gigawatts. Lamentablemente, pues México requiere por lo menos 70.000 millones de dólares en inversiones en el sector eléctrico. Este siglo va a ser conocido como el siglo de la electricidad. Todo se va a electrificar. Y la razón, bueno, pues tiene que ver con un tema digital. Eso se puede hacer digital. Yo le puedo mandar, es más fácil mandarle señales, órdenes a un motor eléctrico digital que a un motor análogo de combustión. Es más sencillo obtener electricidad en algunos lugares, etcétera, etcétera. Todo se va a electrificar este siglo muy probablemente en los próximos 25 años. Entonces, pues el consumo de electricidad mundial va a crecer de manera muy importante. Los países se están preparando para ello, están instalando muchísima energía y de lo que se trataría es que nuestra matriz energética creciera en el sector de renovables, que de 90 gigawatts pasáramos en total a 150 gigawatts hacia 2030. Y bueno, pues si se mantuvieran estos 70 gigawatts de energías fósiles y 20 renovables, con 50 más, pues ya tendríamos 70 y 70. Y entonces, sin haber tenido que cerrar ninguna instalación fósil, podríamos, sumando solamente energía renovable, tener 50 y 50% de uso de energía renovable y 50 de energía fósil hacia 2030. Entonces, ese debería ser en el óptimo el uso que deberíamos de tener. Bueno, vamos a platicar un poquito ahora de cómo se divide el mercado eléctrico nacional. Esto está en 4 pedazos. Por un lado es la generación, parques solares, parques eólicos, plantas de ciclo combinado, los paneles de su casa, las carboeléctricas, etcétera. Por otro lado está la transmisión, que son estos grandes cables que nos llevan de las hidroeléctricas, de los parques solares, que pasan por todas las carreteras. Y luego está distribución, que es la última milla. Ya una vez que llega a las ciudades hay que distribuirla por todos los cables que hay en las ciudades, los postes, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, pues está el consumo. Pueden ser pequeños consumidores o consumo calificado a partir de 1 megawatt por hora. ¿En qué tenemos que invertir? Pues evidentemente tenemos que invertir en los 4 sectores. Platicábamos, hay que invertir en generación, hay que invertir en transmisión, porque ya esas grandes redes se nos están agotando la capacidad. Fue lo que le pasó a España con su apagón. Parece ser que ahí fue el problema. Tiene una super red que pasa de Francia a Portugal y pasa evidentemente por España y ahí fue donde pudo haber estado el problema. En México tenemos redes muy importantes de Ciudad de México a eh, de Ciudad de México a Morelos, a Oaxaca, pero nos hace falta más energía y nos hace falta interconectar lo que es la parte de Sonora a California y nos hace falta un gran cable eléctrico que vaya de La Paz a, eh, a Mazatlán, ¿no? Porque La Paz está solito, junto con Los Cabos, son redes pequeñas que están aisladas del resto de la gran red nacional. Entonces, hay mucha infraestructura que hace falta. El gobierno evidentemente no tiene el dinero suficiente. Hay una opción, bueno, pues es llevar a cabo fibras, esto es rentar esas nuevas líneas eléctricas, que la CFE pague una renta, que con esa renta se le pague a los inversionistas y que los inversionistas pongan el dinero para que se construyan esas grandes líneas de transmisión que nos hacen falta en todo el país. Bueno, ahora bien, ¿cómo anda la CFE y por qué la CFE es importante? Bueno, pues porque a partir de la última eh, reforma del señor López Obrador, se acordó que la CFE era quien tenía que tener por lo menos el 54% de la electricidad que pasa por las grandes redes de transmisión.
Y aquí pues tenemos malas noticias. Lamentablemente en el primer trimestre de este año, la CFE presentó pérdidas por más de 15,000 millones de pesos. Llevaba 2 años sin presentar pérdidas. En lo que pasó en el sexenio pasado, pues el gobierno le tuvo que dar 500,000 millones de pesos a la CFE. Para este año estamos estimando que el gobierno, de nuestros impuestos, de todos ustedes, le tendrá que estar dando 750,000 millones de pesos a la CFE para subsidiar ciertas tarifas, lo cual, bueno, pues puedes decir es un tema social, pero al mismo tiempo, pues hay otras opciones para evitar esos subsidios, para ir ya gastando de manera más eficiente. Pero otra vez, es el tema de en qué gastamos y cómo lo gastamos. Por el momento, bueno, pues traemos ahí todo un tema de 750,000 millones de pesos que habrá que inyectarle en los próximos 6 años a CFE para que siga operando. No, ya no hablemos de que tenga nuevas inversiones, inversiones suficientes, no. Tan solo para que siga operando hay que meterle alrededor de 750,000 millones de pesos en los próximos 6 años. Y bueno, ahora vamos a platicar un poco de nosotros, qué es lo que está pasando. Básicamente lo que pasa en el verano es que incrementa el consumo de energía eléctrica. Y la razón de esto es que se prenden aires acondicionados, se prenden más motores, eh, hay que bajar la temperatura pues, de manera más importante, hay que usar más refrigeración y todo esto eleva el uso de energía eléctrica. ¿Dónde falta energía eléctrica? Pues falta mucha energía eléctrica en la península de Yucatán, en el sur de Veracruz. Lamentablemente, aun cuando en Oaxaca tenemos la ventosa, pues no puede ser usada de manera correcta, ya podría repotenciarse, pero bueno, falta electricidad incluso ahí y evidentemente todo esto va afectando al resto del país. En Sonora, en Chihuahua, en Baja California Norte tienen menos problemas porque ellos se pueden interconectar con las redes norteamericanas, igual que Tamaulipas, igual que Nuevo León, y les afecta en menor medida, aunque claro, llega un punto en que las redes de transmisión y las redes de distribución, que ya están muy viejitas, se saturan y bueno, pues la CFE no le queda de otra más que apagar colonias enteras. Nos va a decir que es un tema de mantenimiento, que es un cambio de cables, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que no tiene electricidad suficiente para toda la electricidad que demanda el país. El Centro Nacional de Control de Energía, que es el que regula las tripas entre lo que generan, los que transmiten, los que distribuyen, los que consumen, tiene una cosa que se llama la reserva de calor. Esa reserva de calor, cuando baja del 6%, ya nada más me queda 6% de energía para repartir y si la demanda sube, tengo que empezar a hacer apagones, pues lleva un año que no publique esa reserva de calor. Hoy en la mañana publicó una reserva de 6%, no dijo más, nada más dijo estamos bajos, y aun cuando algunos dicen la tiene que publicar al 6, probablemente la publicó al 2%. Entonces, si hubo apagones en su ciudad, si hubo apagones en su entidad el día de hoy, fue básicamente porque el consumo superó a la demanda. Ahora bien, ¿a qué hora se produce ese mayor consumo? Bueno, pues normalmente los seres humanos y el sol operamos en los mismos horarios, entonces tenemos una gran demanda de energía de 6 a 8 de la mañana, cuando nos levantamos, preparamos el café, ponemos el horno de microondas, empiezan los aires acondicionados a surtir efecto conforme va saliendo el sol, se eleva muchísimo de 10 a 2 de la tarde, pero también en ese momento los paneles solares están produciendo a tope y después a las 2 de la tarde los paneles solares pues ya no tienen tanta radiación, dejan de producir y las personas entran al tráfico, llegan a su casa y de 6 a 10 de la noche vuelven a prender la computadora, vuelven a prender las teles, los hornos de microondas, lo que ustedes quieran, la refrigeración, etcétera, etcétera. Y lamentablemente ahí es cuando se dan los apagones. Pues porque no tenemos todos los paneles solares funcionando. Los paneles solares van a funcionar más o menos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La energía eólica va a funcionar de 10 de la noche, 9, 10 de la noche a 3, 4 de la mañana, a veces en las mañanas también. Todo esto se puede conocer con anticipación, evidentemente, y toda esta información la tiene el SENACE para regular toda esta energía. La verdad, mis respetos a la gente que trabaja en el SENACE. Hacen milagros con lo que tienen. Y entonces, bueno, pues evidentemente cuando más apagones tenemos es a partir de las 3, 4 de la tarde que la energía solar, toda esa energía ya no se puede producir
hasta más o menos las 8, 9, 10 de la noche es cuando tenemos más apagones. Y ahí es cuando tenemos todos los problemas del mundo. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo? Punto número uno. ¿Puedo poner paneles solares? Sí. La nueva regulación que ya salió, la de la 4T, que va a durar los próximos 6 años, me permite a mí poner paneles solares sin pedirle permiso a nadie, hasta por 700 kilowatts. Eso es todos los paneles solares del mundo. Serían más o menos, a números actuales, 1,200 paneles solares. Una casa requiere 8 o 10 paneles solares. Entonces, podemos poner nuestros paneles, le avisamos únicamente a la CFE que nos ponga un medidor bidireccional, y ese medidor bidireccional lo que va a hacer es que, por un lado, va a medir lo que le inyecto a la red, porque es lo que produzco con mis paneles solares, y por otro lado mide lo que yo consumo en mi casa, y entonces hace un neteo cada bimestre. Si consumí más de lo que produje, pues me cobrará. Y si yo produje más de lo que consumí, pues me dirá: tienes este excedente para el próximo bimestre, y al año me dará algo por la energía adicional que yo haya producido ese año contra la que consumí. ¿Qué pasa cuando hay apagones? ¿Me veo afectado? Sí. Aunque tenga paneles, sí. Porque mis paneles, toda la energía que producen, la inyectan a la red de mi nodo, de mi comunidad. ¿Cómo puedo hacer para que los apagones, que ya son muy constantes, o yo tengo un restaurante, o tengo una paletería, o fíjate que hay una persona en mi casa que utiliza un tanque de gas y necesita electricidad las 24 horas aunque haya apagones? Pues la opción es poner una pila. Las pilas son muy caras. Más o menos la instalación de una casa que hoy anda gastando entre 2,000 y 3,000 pesos al bimestre de electricidad rondará los 40,000 pesos sin pilas. Con pilas rondará los 70,000 pesos, y cada 5, cada 7, cada 10 años, dependiendo de la generación de la pila, hay que cambiar la pila. Entonces, sí, lamentablemente, si en este momento yo tengo paneles solares y hay un apagón en mi colonia, yo también voy a tener ese apagón. La solución son pilas, pero esa es una inversión más alta y, bueno, pues tarda más tiempo en recuperarse. ¿Me conviene? Sí, por supuesto que me conviene. ¿Qué pasa con los parques industriales? ¿Qué pasa con las empresas? Bueno, hay una nueva figura en la nueva ley de la Comisión Nacional de Energía. En lugar de la Comisión Reguladora de Energía, la 4T le cambia de nombre y le pone la Comisión Nacional de Energía, y permite un autoconsumo de hasta 20 megawatts. Eso sirve para un parque industrial, sirve para un centro de datos, sirve para una empresa automotriz. Ellos pueden poner sus propias plantas, ya sean de energía renovable, de lo que ellos quieran, a un lado de su parque industrial, de su planta. La única restricción que tienen es no subir esa energía a ninguna subestación, a ninguna red de transmisión, consumirla ellos y ellos hacerse cargo de su propia energía hasta 20 megawatts. Es una nueva regulación obligada por las nuevas circunstancias, porque muchas empresas que están llegando a México están pidiendo energía verde, no la estaban encontrando. Por lo que les platico, el 80% de nuestra energía se produce todavía con combustibles fósiles, y le decían a México: no puedo entrar a México porque no tienes energía verde, y es un problema. Claro, ¿es mejor tener ese permiso a no tenerlo? Pues sí, pero hay otros países en donde, además de que me das el permiso, también te doy proveedores que te dan 100% de energía verde, y evidentemente, bueno, pues México les complica un poco más la vida a quienes quieren venir a operar en México y requieren energía verde. ¿Quién requiere energía verde para operar? Pues imagínense una empresa como Amazon y su centro de datos, imagínense una empresa como Audi y su empresa automotriz, sus plantas automotrices, que le dijeron al gobierno mexicano: si no hay energía verde, yo me salgo de México. Y la razón no es México, la razón son mis corporativos internacionales, en donde ya nos comprometimos a nivel mundial de que vamos a tener energía verde para 2025, y resulta que mi planta de México no la tiene. Pues no es un tema de México, es un tema de que o se tiene energía verde o no estoy en México. Punto. Entonces, por eso se cambió esta regulación para permitir estos 20 megawatts. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Bueno, pues vienen más apagones. ¿Y por qué vienen más apagones? Por lo que ya vimos. México no está produciendo suficiente energía de acuerdo a la demanda. ¿Qué es lo que debería de hacer la CFE? Pues primero debería de olvidarse de este tema del 54% ellos y 46% los demás. Si ellos no tienen el dinero suficiente,
pues que permita mayor producción y que permita que más gente la venda, pero bueno, eso no va a suceder. ¿Cuáles son las opciones, las alternativas que tendría la CFE con este cinturón de fuerza que le puso López Obrador sin razón alguna? Pues son fibras, es decir, que rente lo que ya tiene para obtener liquidez y que con esa liquidez incremente, que no sean 22,000 millones de dólares, sino que sean 30,000 o 40,000 millones de dólares, que no se olvide de transmisión, porque pues estas líneas, grandes líneas que cruzan todo el país en las carreteras ya no dan más, ¿no? Hemos tenido problemas importantes. Y en distribución, bueno, pues yo creo que ya es momento de que en todas las ciudades del país dejemos de tener cables en las calles y que sean subterráneos como en los países de primer mundo. Creo que es una normativa urbana que deberíamos de implementar en las ciudades más importantes del país, si no es que en todas. Y al mismo tiempo, bueno, pues deberíamos de tener un fondo especial para llevar energía eléctrica a todas las comunidades del país. Es increíble que en pleno 2025, pues haya comunidades del país que no tengan energía eléctrica y es porque están lejos de las redes. Hoy en día se pueden poner pues parques solares, unos 100, 200 paneles solares con sus pilas correspondientes y todas las comunidades indígenas alejadas del país deberían de tener electricidad este sexenio. Pero bueno, parece ser que los pobres no son tan prioritarios como dicen en la 4T, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nuestras opciones como ciudadanos son pocas. Una es poner paneles solares, incluir pilas si hay muchos apagones, evidentemente, y pues parece que no hay muchas más opciones que esas. Hay algunas empresas que les rentan los paneles solares, que les dicen, a ver, ¿cuál es tu cuota? Yo estoy pagando 3,000, ok, yo te dejo la energía eléctrica en 2,500 y me vas a pagar a mí en lugar de pagarle a CFE porque te voy a poner los paneles solares, pero nunca van a ser tuyos, no te preocupes. Yo te mantengo en 2,500 la tarifa durante 10 años. Es una buena opción porque lamentablemente la 4T va a aumentar el costo de la energía eléctrica en 30% en los próximos 6 años. Además de que vamos a tener apagones, vamos a pagar más por la energía eléctrica, porque ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, la energía eléctrica en México va a subir conforme suba la inflación. Entonces, la inflación estimada ronda el 30% para los próximos 6 años. Entonces, pues tendremos que pagar 30% más de energía en los próximos 6 años. Si pueden, pongan paneles solares. Mejor aún, si tienen dinero, pongan pilas, porque pues, los apagones se van a incrementar aún más. Muchísimas gracias. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos. En Twitter me encuentran como Carlos López Jones y gracias a la doctora Erika Dan, este space se convierte